Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jonathan Reyes y sean bienvenidos a este nuevo video. Bien, en videos anteriores hablamos de la función coincidir, ahora toca el turno de la función índice, la cual nos permite realizar búsqueda en una tabla o en una base de datos, tomando en cuenta como un plano cartesiano donde buscamos en un eje X y en un eje Y. En este caso tomaremos en cuenta como el nombre de las columnas y algún dato de la fila para poder extraer cierta información como si se tratara de un plano cartesiano. Esto va a ser muy importante para poder automatizar la extracción de información si lo combinamos con la función coincidir. Mientras tanto, en este video solamente vamos a platicar de cómo funciona la función índice para poder combinarlo con la función de coincidir y poder realizar búsquedas más inteligentes. Bien, si el contenido les está gustando, por favor denle like, suscríbanse y vamos al video para poder resolver un ejercicio. Acompáñenme. Bien, aquí tenemos nuestra base de datos, una base de datos muy sencilla. Tiene la información del nombre, ciudad, trabajo, escolaridad de la persona que se encuentra aquí a la izquierda. Esto forma parte de una serie de videos que hemos estado realizando sobre cómo poder extraer información de una base de datos o de una tabla de forma inteligente. Ya andamos en las fórmulas buscar V, buscar H, buscar X, coincidir y ahora toca el turno de la fórmula índice, el cual, como en un sistema de un plano cartesiano o un sistema de coordenadas, vamos a poder extraer información de una base de datos. Es decir, vamos a indicar del eje X cuántas celdas nos vamos a mover y del eje Y cuántas celdas nos vamos a mover para poder extraer cierta información de nuestra base de datos. O en este caso diríamos cuántas filas hacia abajo nos tenemos que mover y cuántas columnas a la derecha nos tenemos que mover para poder extraer cierta información. Esto también podemos automatizar y combinarlo con otras fórmulas para poder tener un proceso automatizado de búsqueda de información en una base de datos. Bien, vamos a poner aquí un ejemplo. Vamos a utilizar la fórmula índice y la fórmula índice primero nos pide la matriz o dónde se encuentra nuestra tabla que queremos buscar la información. Vamos a buscarla en esta tabla. Después me indica el número de fila donde yo voy a buscar las celdas que me voy a recorrer para buscar la información. Número de filas significaría como el eje Y en el cual yo me voy a mover para encontrar cierta información. Del eje Y o número de filas, yo quiero, por ejemplo, extraer aquí Tijuana. Entonces, Tijuana se encuentra en la fila número 2. Perdón, en la fila número 3. Se encuentra en la fila número 3. Entonces tenemos que recorrernos 3 filas hacia abajo. Después nos indica las columnas. Como esta se encuentra en la columna número 2, aquí voy a colocar que se trata de la columna número 2 y le doy enter y me devuelve Tijuana. Si por ejemplo quiero devolver la celda que se encuentra aquí, la de 3, entonces lo que tengo que hacer es moverme 4 columnas y 3 filas. Hacemos la modificación y colocamos aquí que es en la fila número 3 y es en la columna número 4 y me devuelve este apartado que dice maestría. Si por ejemplo quiero extraer este dato que dice Jonathan, entonces me tengo que mover en la fila que es la número 5 en la columna 1. Entonces modificamos aquí columna fila 5, columna 1 y devuelve Jonathan. Si por ejemplo quiero extraer aquí secundaria, bueno, simplemente me tengo que mover en la fila hasta la fila número 6 y en la columna número 4, perdón. Entonces colocamos aquí 6 y aquí colocamos que es en la 4 y devuelve esta celda, la de 6, que es la de secundaria. Como podemos ver, funciona como un plano cartesiano o un eje de coordenadas, donde le indicamos cuántas filas se tiene que mover hacia abajo. Esto además de devolvernos el valor que incluye una celda, como en este caso aquí nos está devolviendo lo que se encuentra en la celda D6, así como también le podemos indicar que me devuelva lo que se encuentra en la celda A4, también nosotros podemos indicarles que me arroje lo que se encuentra en una fila completa o en una columna completa. Si yo, por ejemplo, coloco aquí el valor de 0 y coloco aquí el valor de 1, lo que me va a devolver es la primera fila que se encuentra aquí. Esta fila que se encuentra aquí es la que me está devolviendo. Es decir, donde se encuentra, perdón, me está devolviendo la columna que se encuentra aquí. Es esta columna la que me está devolviendo, porque me está devolviendo nombre, Andrea, Mario, Rodrigo, Jonathan y Vianel, que es la primera columna, es la información de esta columna. ¿Cómo lo hizo el sistema? Bueno, le indicamos que no le estamos indicando ninguna fila, por lo cual si no le estoy indicando ninguna fila, quiere decir que me va a extraer toda la columna. ¿Cuál va a ser?
la columna, bueno, lo que corresponde a la columna número uno. Si yo, por ejemplo, le indico aquí el 2, me va a extraer la información de la columna número 2, que en este caso fue lo que realizó, es Ciudad, Caracas, Tijuana, Roma, Sydney, París. Si yo aquí coloco que me traiga la información de la columna número 3, me va a devolver trabajo, constructor, médico, empresario, y lo mismo pasaría si le devuelvo lo que se encuentre en la columna número 4, me va a traer todo lo que corresponde a los registros de la escolaridad, incluyendo el nombre de la columna, escolaridad. Ahora, si yo aquí lo invierto y, por ejemplo, aquí coloco 0 y aquí coloco 1, aquí lo que me está indicando es que me traiga filas completas, porque no le estoy indicando alguna columna en específico, y al no indicar una columna en específico quiero que me arroje toda la información que se encuentre en la fila 1. Y aquí me devuelve el nombre, ciudad, trabajo, escolaridad. Si yo le pido que me arroje la información de la fila número 2, me va a devolver Andrea, Caracas, constructor y preparatoria, que es lo que tenemos en la fila número 2. Y quiero que me devuelva lo que se encuentra en la fila número 5. Me va a devolver los campos de Jonathan, Sidney, abogado, licenciatura. Así como nosotros también podemos extraer la información que se encuentra en una celda en específico, también podemos utilizar la fórmula para poder extraer o una fila completa o una columna completa. Lo único que nosotros modificamos es que le indicamos que es ya sea número de columna 0 o número de fila 0, y con eso nosotros le vamos a indicar en el otro apartado si queremos extraer la fila 3, la fila 5, o en el caso de la columna, si quiero extraer la columna 3 o la columna 5, dependiendo qué información queremos extraer de esta tabla. Bien, hasta aquí lo vamos a dejar para no prolongar más este video. En el siguiente video vamos a ver cómo funciona esta segunda fórmula que tenemos aquí, que, bueno, es la función de índice, pero es la otra forma que la podemos utilizar, y lo vamos a ver en el siguiente video. Bien, agradezco mucho su atención por haber visto este video. Si les gustó el video, por favor, suscríbanse, denle like, y no me queda más que desearles que sigan pasando un excelente día. Hasta luego.